Positivas. Ya. No sé si puedan observar. ¿Sí observan? ¿Se está compartiendo la pantalla? No, yo no No. observo, profesor. Yo juraba que estaba compartiendo pantalla. Ahora sí, lo que puse fue, vamos a compartir pantalla. Ya, ahí pueden observar. Ahí sí. Ya. Bueno, lo primero, lo más importante que tenemos que entender es qué es la religión. ¿A qué nos referimos con religión? Y estamos hablando de la palabra religión, proviene de la etimología religare. Religare, que quiere decir volver a unir con el misterio que me creó. Entonces, ¿qué pasa? De alguna u otra manera, la pregunta existencial de quién soy, a dónde vengo y a dónde voy, hace que el ser humano, en este caso los primeros homínidos, busquen ese enlace de preguntarse sobre la existencia, ¿no? Otra cosa que también es importante que quiero que parta desde cero mientras explicamos el tema de hoy, es el tema del poder, de dónde nace la esfera del poder, la escala del poder. Si ustedes observan las manadas, ¿no?, de los animalitos que supuestamente no tienen este pensamiento racional, que viven un poquito más por el instinto, van a encontrar que en los leones sí existe el poder, existe el rey de la manada, ¿no? Existe aquel, por ejemplo, que se disputa el poder cuando el hijo está un poco más grande, ¿no? Y que si él puede lograr tener la misma fuerza que el padre, se convierte en el rey de la manada, y si no, tiene que irse de esa manada y buscar hacer una manada nueva, ¿no? Entonces es importante entender cómo se manifiesta el poder en todas las especies humanas para entender que el poder de alguna manera estaba mucho antes, ¿sí?, que este pensamiento religioso, ¿no? Es importante entender por qué el homínido se hizo esa pregunta. ¿Por qué queremos unirnos un ratito con ese misterio que nos creó? ¿De dónde nace? Esa pregunta la dejo ahora en el inicio para que después sea respondida, ¿no? La religión busca un fin trascendente y ese fin es hacer que se dirija ese sentido más allá de las cosas que se pueden ver y tocar, ¿no? Poder entender un poquito hacia dónde se dirige la muerte, hacia dónde se dirige la vida, ¿no? Y todo aquello que no tiene una explicación ni no lo puedes ver. ¿Quién ha visto cómo es la muerte? Nadie. Entonces es algo que va más allá de lo visible, ¿no? Y obviamente una de las primeras preguntas que uno debe hacerse es si la religión es algo natural o ha sido inventada por el ser humano en un momento de su historia. Entonces, en el principio del diálogo que hicimos en el primer momento, todos compartían un poquito el hecho de su propia creencia, de hacia dónde creen que va el inicio de la religión, ¿no? Pero la pregunta que ahorita planteo para todos ustedes y los que quieran participar como lección es si es natural o en realidad tiene una explicación histórica. Cuando hablo de una explicación histórica, hablo de que ha sido una necesidad creada por el hombre. Esta necesidad creada por el hombre se da a través del hecho de este pensamiento toténico, que no es natural, que simplemente se da porque en algún momento de la existencia el homínido tuvo la necesidad de preguntar quién lo creó, y en ese momento el homínido crea a Dios. O dentro del pensamiento particular de ustedes puede ser que crean que no es inventada, sino es que es algo natural y que de alguna manera tiene que ver con este pensamiento religioso. Así que abro el debate, chicos. ¿Quién me dice una de estas dos ideas? ¿Quién defiende la tesis que la religión ha sido inventada por el ser humano? Génesis, te escucho. O sea, según lo que yo creo, según lo que yo pienso, es algo natural. Ya, perfecto. ¿Ya por qué? ¿Por qué? Porque, según lo que yo sé y todo, nos creó hay la teoría de que nos creó un Dios, que creó a Adán y Eva, como también hay la teoría de que hay personas que dicen que nacimos que el polvo, el Dios nos creó, nos sacó del polvo. No me digas la teoría, dime tú qué crees. Yo creo A que... eso voy. Yo voy a que somos algo natural. ¿Por qué? Porque si nos creó un Dios, ¿quién creó a este Dios?
o sea, si vino un ser divino a crearnos, o sea, dicen que el Espíritu Santo y todo, pero para mí es algo, un ser más allá de lo divino que nos creó para evolucionar, creó el cielo, creó la tierra. Para mí es algo natural, no sé. Ya, perfecto. ¿Tú crees que un Dios creó el cielo y la tierra? Fin. Exacto. Perfecto. Muy bien, Génesis. Vamos con Brian Molina. Bueno, según lo que usted dice ahí sobre esa pregunta, que si la religión es algo natural o ha sido inventada, pues bueno, yo creo firmemente en que ha sido inventada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios es uno solo. Nosotros los humanos hemos cometido, hemos tenido un pensamiento erróneo al decir que hay diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de Dios. Porque como lo digo, Dios es uno solo. Nosotros nos hemos encargado de dividir a la sociedad en diferentes religiones. Y lo que nos ha permitido mucho, lo que nos ha causado muchos problemas. Aquí quiero recalcar algo que antes usted dijo sobre que los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre, aunque sea para su propia familia. O sea, me parece algo erróneo que sabiendo que ellos pueden creer en Dios y sabiendo lo que es en Dios, no permitan que su hijo sea salvado simplemente por una creencia. Respeto a los que tienen diferentes religiones, pero para mí es algo erróneo, opinión personal es algo erróneo, porque al fin y al cabo eso no se debería dar. O sea, ¿de qué sirve el hecho de que uno esté en diferentes religiones si al fin y al cabo vamos a cometer cosas erróneas, que van a estar equivocadas? Entonces, para mí es Ya. algo A inventado. ver, vámonos. El tema, la religión tiene que ver con el aspecto cultural, con lo cultural. Entonces es importante entender un poquito que esto es intrínseco de las creencias, ¿no? Del pueblo, la civilización. Por ejemplo, existen en las islas polinesias el pensamiento social de que, por ejemplo, los cerdos son más importantes que las mujeres, ¿no? Y que en este caso las mujeres amamantan a los cerdos y que existe una discriminación total que es errónea, ¿no? Pero eso existe. Entonces no podemos, en este caso, aunque nosotros pensemos que es erróneo, hacer juicios de valor, porque estamos hablando de una cultura específica con sus tradiciones, con sus ideas, con sus culturas, sus creencias, religiones. Asimismo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen esta creencia, no es en base, o sea, no se da porque a uno le dio la gana pensar así, ¿no? Obviamente ellos tienen sus reglas, sus doctrinas, sus escritos. Para ellos tiene sentido, tiene significado y es sumamente importante que se preserve esta creencia, ¿sí? Entonces, lastimosamente nosotros no tenemos ese conocimiento. Tal vez si tuviéramos ese conocimiento de ellos, no lo hiciéramos igual porque tenemos nuestro juicio de valor, pero no modificaríamos el hecho específico de esta creencia particular. Entonces, en este caso, me gustó tu intervención porque tu intervención es sumamente ética al principio cuando dices, para mí existe Dios, pero las religiones son creadas por el hombre y más que todo por el discurso de poder. Perfecto. Ese tema es sumamente claro. Pero en el momento que yo hago un juicio de valor sobre otra religión, ya estoy perdiendo un poquito esa idea de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Estoy también creando una religión que habla de las no religiones. Mi pensamiento es una religión que no tenga religión. Entonces también me convierto en otra religión. Entonces es importante saber a qué nos referimos cuando hacemos juicios de valor. Entonces yo te felicito, Brian, muy bien tu intervención, pero lo único es que allí que yo rescataría es que en un futuro quizá en el entrenamiento, ¿no? Poco a poco ir modificando el pensamiento, porque juicios de valor los tenemos todos y existen las buenas y malas prácticas, pero en el caso del pensamiento subjetivo no existen buenas ni malas prácticas y no existe en este caso el dejar a un lado estos aspectos que pueden hacer un poco, generar un poco de contradicción en los que escuchan, ¿no? Pero muy bien, Brian. No sé si algo quieras acotar al pensamiento que has dicho. Pues no, así como dice usted, bueno, eso ya depende también de cada creencia, de cada religión que nosotros estemos, y pues bueno, ya eso ya depende de cada persona. Muy bien, Brian, tienes hoy día 2 10, como quiera tienes 2 Gracias. lecciones.
Entonces, tengamos en cuenta un poquito esta participación y tenemos dos ideas, ¿no? La primera idea es que la religión tiene, la religión si es inventada o no es inventada para algún grupo. Encontramos que la religión el ser humano es creado por un Dios supremo, ¿no? Para otros no es que ha sido creado por un Dios supremo, sino que el ser humano crea la religión para poder dar explicación a este Dios, o sea, todavía seguimos siendo teístas. ¿Quién más me quiere decir algo sobre esta respuesta que planteé a esta pregunta de la clase? ¿Nadie más? Ah, perfecto. John, te escucho. Ya, sí, profe, yo la verdad opino que todo eso es inventado. Por el sentido de ¿Y que, Dios existe o no existe para tu pensamiento? claro, sí, pero Ya. nosotros estamos dando la idea de que nosotros éramos niños. O sea, depende del lugar que nosotros hayamos crecido, estuviéramos dando la idea, digamos, mientras nos va creciendo, nuestros padres nos van inculcando algo y nuestro entorno nos va inculcando algo sobre que puede ser que exista Dios, o también puede ser que estemos en India y haya otro Dios más todavía. Y entonces nosotros crecimos allá y nos dan a entender que ese es el único Dios que hay, como nosotros ahorita. Perfecto, John. Entonces tienes el mismo pensamiento de Brian. Yo busco que también me digan un pensamiento nuevo, ¿no? Algo totalmente diferente a lo que ya había dicho Brian, qué sé yo, y ya estamos, todos los pensamientos hasta ahora es un curso teísta. Entonces eso es bueno. Vamos a entender qué es el teísmo. El teísmo es aquel que cree en un Dios supremo, ¿no? El ateísmo, la palabra a significa sin, entonces teísmo es Dios, entonces que no cree en la existencia de un Dios, ¿no? Entonces, el ateísmo supuestamente no es posible porque de alguna u otra manera siempre hay esta idea de Dios y en momentos de crisis muchos ateos comienzan a rezar. Lastimosamente eso ha pasado. Obviamente también hay un ateísmo real donde existe un grupo de personas que sí genera este pensamiento sin Dios, de ateísmo. De ahí sigue el agnosticismo. Gnosis es creencia, o sea, cuando decimos agnosticismo es que no hay una creencia. Sí existe Dios, ¿sí? Para el pensamiento de este agnóstico es que sí existe un Dios, pero no me interesa, ¿sí? Existe, pero no es parte de lo que de alguna manera le interesa al ser humano agnóstico, ¿no? El gnosticismo es la búsqueda, en este caso, del conocimiento sobre Dios, la gnosis. Y tenemos estas cuatro denominaciones, estas cuatro explicaciones para entender un poquito en dónde se puede situar cada uno. La mayoría de las personas que han intervenido el día de hoy son teístas, creen en un Dios, está perfecto. Entonces es importante entender el discurso de esta clase hacia dónde se desenvuelve. La clase anterior con el otro paralelo encontramos varios agnósticos y encontramos algún pensamiento medio ateo. Entonces no está mal, pero por eso se desarrolla de manera distinta. Las respuestas sobre estas preguntas que nos hemos hecho el día de hoy no necesariamente nos explica de dónde nace, ¿no? Sino nosotros podemos entender que la ciencia, de alguna u otra manera, a través de los hechos históricos, ha ido cambiando. Les voy a poner un ejemplo en qué momento yo hablo de esta versatilidad y este cambio que se ha dado a través de este discurso científico. No sé si ustedes recuerdan que en una primera instancia, antes de que descubrieran que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿qué se decía? Que la Tierra estaba encima de una tortuga, ¿no? Y este pensamiento, que supuestamente era científico, es modificado a través del descubrimiento del sistema solar que aparece en los demás planetas y que explica un poquito esta vertiente, ¿no? Hace poco tiempo, hace unos años atrás, que serán 1 o 2 años máximo, se descubre que la Tierra tiene es una forma toroidal, ya no es nosotros nos imaginábamos con el Sol en medio y los planetas girando alrededor del Sol, no, es una forma toroidea y que está en constante movimiento, ¿no? Existen las nuevas galaxias, etcétera, etcétera, nuevos planetas en el sistema solar y toda esta idea va cambiando y va siendo modificada, ¿no? También ustedes pueden ir a buscar en los hechos de la NASA, ¿no? Como ellos han hecho sus investigaciones, existe algo que se llama el bosón de Higgs.
también yo les recomiendo que lo busquen, y habla un poquito sobre esta existencia del Dios, de lo infinito, de lo indescribible, ¿no? Entonces sí es importante que no solamente nos quedemos con nuestras propias ideas y defendamos algo tan férreamente, porque a la final no sabemos si pruebas científicas relaten algo nuevo, ¿no? Ahorita lo que estamos tratando de explicar un poquito es cómo la historia, cómo el hecho social y la historia explica la religión. No significa que lo que vaya yo a decir es la verdad absoluta. Yo les recomiendo que de alguna manera sigan buscando y tengan esa inquietud, ¿no es cierto? Y a través de estos hechos de la historia, nosotros vamos a encontrar las primeras evidencias de este discurso y este sentimiento religioso que se da a través de los rituales. ¿Cómo encontramos estas evidencias? A través que estos primeros homínidos tenían rituales acerca de la muerte, ¿no? Ponían joyas, herramientas, flores alrededor de esto, ¿no? Si nosotros pensamos un poquito en Egipto, ustedes van a ver que estos sarcófagos, estos sarcófagos eran sarcófagos llenos de mucho oro, ¿no? Porque en el pensamiento de ellos, el alma tenía un peso y el peso era equilibrado en oro, y ese oro de alguna u otra manera lo recibía uno de sus dioses, y estos dioses de alguna manera le permitían entrar a este siguiente paso a través de la muerte, ¿no? Asimismo existen varias creencias, no solamente en las pirámides de Egipto, sino se pueden encontrar estos vestigios y estas ideas que hablan un poquito de este pase a la muerte, a través de otras religiones y otros lugares en otros continentes, ¿no? Bueno, también como ustedes, por ejemplo, esta es una imagen de un homínido enterrando a otro, ¿no? Estas mismas ideas siguen presentes y vigentes en el día de hoy. Yo les decía que en México se celebra a la Santa Muerte y es venerada como si fuera algún dios. También hablábamos un poquito en esto de los orígenes de la religión, cómo también vamos a encontrar este pensamiento totémico y a través de las imágenes y los vestigios que se van observando, ¿no? Y es importante entender también una particularidad que también comentaba uno de sus compañeros, ya un poquito más avanzado, hablando de la religión en los tiempos modernos y un poquito relatando cómo se ha ido desarrollando el cristianismo y el paganismo. El paganismo también tiene una historia, ¿no? No es que nace de la noche a la mañana a través de que, bueno, pensamos en este caso la idea del infierno que nos vendió Conte o Dante Alighieri, podemos pensar que existía un demonio, ¿no? Cuando anteriormente, antes de que exista este discurso, vamos a ver los primeros libros, en este caso el Pentateuco, la Torá sí hablaba sobre la descripción del mal. Vamos a hablar sobre el hinduismo, también habla sobre la descripción del Kali Yuga, vamos a ver libros escritos en sánscrito que son mucho más antiguos que en este caso la Biblia y que la Torá y que el Corán. Vamos a encontrar libros totalmente antiguos que hablan también sobre la existencia de esta contraparte, ¿no? de la divinidad, y que de alguna manera explica un poquito qué es lo establecido a través de la norma y la ley, ¿no? Acordémonos que el miedo generó en los primeros homínidos la protección de los animales, ¿no? Normalmente no estábamos en la escala evolutiva, donde el ser humano apareció como ahorita en la pirámide, que aparece en la escala evolutiva, en la escala más alta, ¿no? De los depredadores. A la final, en una primera instancia, eran especies que se alimentaban, en este caso, de no necesariamente la caza, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando esa idea, y que el miedo de alguna manera ha sido como que el desarrollador de este instinto de supervivencia, ¿no? Y también ese miedo también data el aspecto de cómo inicia el tema de la religión, el miedo a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos elementos naturales que se escapan del control, también como el fuego, la lluvia, las tormentas, el sol, han generado esta idea, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a ver toda la mitología griega, toda la mitología egipcia, todos estos dioses politeístas hablan un poquito de estos elementos que salen del control, ¿no? El dios del fuego, el dios del agua,
etcétera, etcétera, ¿no? Poseidón, si vamos a pensar un poquito en Ra, es el sol. Si vamos a pensar un poquito en Horus, si vamos a pensar un poquito, vamos a ver Lakshmi, vamos a ver dioses hindúes, ¿no? El mismo Shiva, todos ellos hablan de un elemento, ¿no? De la noche, del día, como, a ver, es Brahma, que es la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos evidencia de ningún grupo humano que haya vivido al margen de lo religioso. En todos los pueblos, por primitivo que sean, aparecen en sus búsquedas y trascendentes, ¿no? Vamos a encontrar que existe esa necesidad de explicar un poquito todo lo que no lo puede explicar lo que observamos, ¿no? Entonces, Emily Durkheim, a mediados él explica como sociólogo qué es lo que él entiende un poquito sobre estos dioses, ¿no? ¿Cómo era posible retroceder en el tiempo? Realizó una investigación entre los aborígenes más primitivos conocidos en ese momento, que eran los indígenas australianos. Y al momento de estudiar su cultura, sacó las siguientes conclusiones. Logró obtener importantes conclusiones según él. Los hombres no empezaron imaginando dioses. No fue porque, qué sé yo, me voy a imaginar al dios Ra, el dios del sol, y ese va a ser el dios del sol. No, simplemente fue el hecho de la convivencia, en este caso, con los elementos que estaban desarrollándose, encontraban estas ideas religiosas. Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? ¿Quiénes de ustedes saben un poquito cómo los egipcios adoran a los gatos? ¿Han escuchado eso? Los gatos en la especie evolutiva no nace de qué sé yo, que los felinos nacen imaginémonos que los gatitos tienen una especie evolutiva que da del año 1600 antes de Cristo. No es porque nacieron de la nada, ¿no? Es una especie evolutiva por selección natural que que ha reducido su tamaño, ¿sí? Precisamente para poder supervivir, en este caso, a un ambiente inhóspito como el desierto. Estos gatitos, no es que los que nosotros en la actualidad tenemos nuestros gatos y han sido medios tramados y han sido domesticados, pero los primeros gatos nacen en esta parte del mundo como yo les digo, como una especie de supervivencia. Son felinos que tienen esta familiaridad con los leones, etcétera, y ellos son de este tamaño pequeñito para poder sobrevivir en el desierto, ¿no? Son, de alguna manera, no sé si ustedes han escuchado, y le digo que los busquen, los gatos de arena se llaman. Estos gatos de arena se esconden debajo de la tierra y ellos pueden cazar y vivir el largo tiempo en el desierto, ¿no? Entonces, como el ser humano también existía en este lugar, cómo te relacionas para poder supervivir, para poder adaptarte a este medio, es observando cómo se adaptan las otras especies. Entonces, los animales, como pasa aquí en el norte, en Norteamérica, con nuestras tribus, ¿no? Buscan animales de poder porque les ayudan un poquito a la supervivencia, ¿no? Si ustedes escuchan a una persona entre sus tribus, tienen hasta ideas textuales, ¿no? Volar como el cóndor, pensar como el cóndor, ser ágil como el leopardo. Entonces, empiezan a tener esta idea de supervivencia alrededor de este animal de poder, y este animal de poder se acerca un poco a su naturaleza, ¿no? Se vuelve parte de ellos. Muchas veces los chatrias, los chamanes o los líderes de la comunidad se identifican con un animal de poder y lo adoptan como parte de su vestimenta, porque sienten que este vínculo, en este caso con este animal, les genera una conexión un poco más importante y les ayuda a encontrarse y a responder el quién soy, que de ahí nace el tema religioso, ¿no? Entonces, seguimos con este pensamiento totémico. Entonces, se dio no por un invento cualquiera, se dio por un hábitat, se dio por por así decirlo, relación entre hábitat, especie,
tiene que ver también con la supervivencia, tiene que ver con la necesidad de la población, y por eso de alguna manera los dioses cambian de acuerdo al lugar donde se encuentra vinculado, en este caso, la sociedad, ¿sí? Otra de las cosas que decía Emily Durkheim es: la sociabilidad debe considerarse la causa determinante del sentimiento religioso. Los hombres no empezaron imaginando dioses, no es porque los concibieron de determinada manera que llegaron a unirse a ellos en sentimientos sociales, comenzaron vinculándose ellos con las cosas que hacían uso, de las que sufrían, del mismo modo en las que se vinculaban unos con otros, sin reflexión, sin ningún tipo de especulación. La teoría vino después, ¿sí? Para explicar y hacer inteligibles estas mentes rudimentarias, los modos de comportamiento que se habían generalizado entre sí, ¿no? El pensamiento de Emily Durkheim. Es decir, el ser humano tendría una disposición natural a la religiosidad que se hace espontáneamente, ¿no? De acuerdo a la presencia de los elementos sobrenaturales. No sé, chicos, si en algún momento ustedes han visto a las tribus del África, ¿no? Muchas veces pasan aspectos sobrenaturales, y en este caso él lo explica un poquito, ese pensamiento mitológico que se ha ido desarrollando de acuerdo a las creencias, ¿no? Entonces sí es importante identificar cómo este yo social genera esta reflexión. Y ahora la pregunta sería: ¿cómo empieza este yo social? Debido al tiempo y que no podemos lanzar esta pregunta que ustedes de alguna manera comenten, yo sí quisiera concluir con el hecho de que desde que el homínido se puso de pie, desde que usó la bipedestación, cambió todo su pensamiento. Es importante que ustedes entiendan un poquito cómo la morfofisiología con la evolución cambió y cómo este cambio de la morfofisiología afectó un poco el pensamiento y generó lo que llamamos hoy sociedad. Los primeros homínidos eran nómadas, ¿no? Nómadas que no habitaban una población específica, sino es que iban cambiando de acuerdo a las necesidades de casa, etc. ¿Por qué empezaron los primeros asentamientos? ¿Ustedes qué creen? Los primeros asentamientos no se dio por otro pensamiento cualquiera, ¿no? Por un invento, en este caso de los homínidos. Cuando el hombre se puso de pie, hizo la bipedestación, nuestro cuerpo no está diseñado morfológicamente para estar de pie. Ustedes, si se dan cuenta y observan los primeros monos, ellos están como que un poco como que acloquillados, ¿no? Si una persona está de pie y alguien le empuja, ¿qué pasa? Se cae, porque el diseño morfofisiológico no es para estar de pie. El diseño morfofisiológico es para estar como un poco... ¿Quién juega básquet? Vóley, perdón, aquí. ¿Quién ha jugado vóley? Sí identifica cómo está una persona de vóley media cloquilla, media como que sentada entre las piernas, como una parada de mono. Si uno está así y alguien lo empuja, es imposible que esa persona se caiga, porque está morfofisiológicamente asentado bien. ¿Qué pasó con la primera mona, en este caso Lucy, ¿no? Explicado así, que usó la bipedestación? Todo su aparato reproductor cambia. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, todos los nacimientos son prematuros. Todos los nacimientos son prematuros. Normalmente, si ustedes observan a los mamíferos, cuando nace un bebé, a los 3 minutos, pongámosles a las 6 horas, el mamífero ya camina. ¿Por qué nosotros generamos esta relación de apego a través del nacimiento de un niño que todavía es prematuro y no puede caminar? Tiene que esperar unos 12 meses más para que este niño pueda valerse por sí mismo. En una primera instancia, cuando las manadas estaban en este primer momento, ellos nacían de tal manera que se podían defender, ¿no? Nuestra gestación no era de 9, 10 meses, era más de un año, como los elefantes. Entonces, de alguna manera, eso hizo que el tema de criar a los hijos ya no es un tema de que me puedo seguir siendo nómada y cazando, sino es que tengo que asentarme, tengo que buscar otra manera de civilización donde las madres se quedan en un lugar y los padres tienen que ir a cazar, ¿no? Cambia este pensamiento, la bipedestación, el hecho de pararse, cambia morfológicamente la condición de la sociedad, ya no
ya no somos una manada nómada, sino nos tenemos que quedar en un asentamiento, ya creamos sociedad, ya creamos dioses, ya creamos lenguaje, ya creamos un idioma, y todo eso genera un impacto y un choque un poquito en estas convicciones históricas que han hecho que el paso de los discursos de poder generen todo un cambio social. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta eso, cómo la historia, cómo la bipedestación, la morfofisiología cambió y obviamente generó esta necesidad del religare, del buscar quién me creó y de generar un poco este discurso que tiene que ver con la religión. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto que hemos hablado? Chicos. Yo ninguna, profesora. ¿Quedó claro o alguna persona no está de acuerdo con lo que estábamos impartiendo o esté en contra? Pueden hacerlo, no les bajo punto por si acaso. Por si acaso Pues no estamos... yo pienso que, Dígame. pues yo pienso que al ser una explicación está bien porque estamos estudiando lo que pasó en lo acontecido, ¿no? En el pasado y lo que está pasando ahora y cómo repercute todas esas cosas, ¿no? Pienso que es una muy buena explicación la que usted ha dado. Ya, gracias Ricardo. A ver, es importante, yo no estoy aquí por si acaso explicando de cómo creó Dios al hombre, ni cómo si existe Dios o no existe Dios. Aquí estamos explicando cómo la religión empieza, ¿no? Esa necesidad de generar un espacio, un discurso que a veces tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? En otras ocasiones no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Quizá en muchas ocasiones no necesariamente tiene que ser a través de un hecho histórico, una necesidad del ser humano. También puede ser por el tema de, qué sé yo, algo como decían, ¿no? Algo que sea más canónico, que no sea tan apócrifo, que no sea una idea de la idea a través de las tribus. Acuérdense en que Emily Durkheim saca esta idea al estudiar una tribu. O sea, encuentra la necesidad de Dios en el hombre a través del estudio de una tribu. Entonces igual queda un poco difuso la idea, ¿no? Sin contradecir absolutamente nada de todas las ideas, ya sean teístas, ateístas o agnosticistas, de cómo empezó la religión en cada uno de sus creencias, ¿no? La ciencia explica a través del estudio de las culturas que la religión aparece como una necesidad del hombre de explicar el quién lo creó. Entonces, eso quiero que quede sumamente claro. Chicos, muchísimas gracias. Esto es toda la clase hasta el día de hoy. Esperemos las 2 cápsulas. Voy a dejar una tarea en la plataforma para que estén pendientes, ¿no? Igual yo les aviso en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está la presidente? Aquí estoy, profe. El presidente. Ya, pues entonces, ¿cuántas personas dieron lección el día de hoy? Dieron 4. ¿Y cuántas lecciones fueron repetidas? 1. La de Paul. Sí. Perfecto. Ya, pues Alejandro, estamos en contacto. Nos vemos en la próxima clase. Te rogaría si puedes descargar la lista del curso y mandármela con las notas de los chicos. Ya de ahora en adelante yo voy a anotar las lecciones. Listo, profe. Pase bien. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Profe, una pregunta, rapidito. Dígame. Algo dijo al principio que sobre algo de la NASA que decía que buscáramos buzón, es que no me acuerdo de la palabrita. Que Buzón de Higgs. Quería averiguar. Bosón. Buzón de... Bosón de Higgs, bosón. Ah, ok. Buzón. Voy a pasarles información por el WhatsApp, ¿no? La actualidad es que, por ejemplo, si ustedes ven el hombre y la partícula y el átomo, se van a dar cuenta que quizá explique un poquito la idea de Dios, por así decirlo. La partícula, no sé, ¿cómo les explico? No sé, cuando no se observa, actúa de manera diferente. Entonces, ahí es donde las cosas que no están en el plano de lo observable, de lo normal, pueden tener alguna explicación. Eso. Adiós.